seminario, vamos a estar sin micrófono, haciendo mención a los antiguos campestres. Ustedes sabían que antes los campestres se hacían para 20.000 personas, 10.000 personas, y era un silencio murmúrico. Nadie hablaba, porque se retiraban por una semana, en 1700, 1800, las diferentes personas al campus para seguir profundizando en las escrituras. Así que, haciendo honor a los antiguos campestres, mi lectura de hoy será sin micrófono. Número 1. Número 2. Antes de continuar, es necesario mencionar el origen de las religiones en el mundo. Son 4 los mayores grupos de religiones en el mundo. El primer grupo son las corrientes guiadas de las fes abrahámicas. ¿Qué significa esto? Fe abrahámica. Las que provienen de Abraham. Y cuando mencionamos a Abraham, incluimos a los judíos, incluimos a los musulmanes e incluimos a todos los cristianos, porque todos vienen del mismo tronco que es Abraham, el padre de la fe. Ese es uno. Otro grupo grande son los budistas, los que creen en Buda, que Buda es el máximo Dios y que Él gobierna sobre la tierra. Otro grupo grande es el de los hinduistas, que tienen varios dioses, siendo 3 sus principales dioses. Shiva es una de sus diosas, de la diosa del mar. Tienen el dios del miel y el dios de los milagros. Y tienen que estar bien con ambos. Un hinduista adora a los 3, porque adora al que le hace el bien para que le vaya bien, adora al dios del mar también, para que cuando le vaya mal tenga piedad y no sufra tanto. Y también está el Dios que hace los milagros. Y otros subdioses que los tienen. Y número 4 están las religiones africanas. ¿Por qué no están? Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no menciona a otras culturas, a otras religiones? Porque son religiones que capaz su número no es grande. Podríamos mencionar la religión que tenían los mayas, podríamos mencionar algunas religiones propias de Estados Unidos, de las antiguas tribus, pero se las dividen en estos 4 grandes grupos. Bien, vámonos entonces ahora a dar un paso y conversemos ahora sobre las denominaciones cristianas. Hay 34.000 denominaciones cristianas en el mundo entero. 34.000. Y las 34.000 afirman tener la verdad. Ahí están los presbiterianos, los metodistas, los católicos, los testigos de Jehová, mormones. Son 34.000. Y estas 34.000 afirman de que su denominación tiene la comprensión completa de las Sagradas Escrituras. Entonces, de estas 34.000 religiones, todas utilizan las Sagradas Escrituras. Todas utilizan la Santa Biblia, la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo fue que surgió la Iglesia Adventista? Y para eso nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, al capítulo, vamos mejor, al capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. La palabra de Dios menciona así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Antes que la Iglesia Adventista existiese con su nombre oficial, siempre en toda la historia de la humanidad, Dios tuvo un remanente. Aquí está la paciencia de los santos. En el libro de Daniel, en una parte de Apocalipsis, se menciona de esta forma: este es el remanente. ¿Qué significa remanente? Los pocos que quedan, los que todavía cumplen y guardan lo que se escribe en las Sagradas Escrituras y lo cumplen a cabalidad completa.
En la antigüedad, después que los judíos se desviaron y no siguieron guardando a cabalidad los principios de la palabra, existieron los esenios. Los esenios eran los que cumplían a cabalidad lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Guardadores de el día sábado existió a lo largo de toda la historia. Tenemos en la Edad Media, en la Edad Antigua, a los valdenses que en los Alpes suizos adoraban a Dios y cumplían los mandamientos y cumplían todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Porque si tú eres un cristiano o te llamas a cristiano, entonces tu vida está regida en todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque la voluntad de Dios se encuentra en la Santa Biblia. Tenemos más adelante, pasando los años, a diferentes grupos. Ustedes sabían de que en Etiopía, por años hubo gente y personas que cumplían la palabra de Dios así como era, escondidos, porque era prohibido leer la palabra de Dios, solamente en latín se la podía leer. Y una persona sabia únicamente podía enseñarte lo que está escrito en la palabra. Vamos ahora propiamente a los orígenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para hablar de los orígenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos que remitirnos a la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Y tenemos que remitirnos al siglo XVI, a un evento único cuando llegó el Mayflower. Mayflower, acuérdense de ese nombre. Mayflower, a veces pregunta de Mayflower. En el siglo XVI llegó el Mayflower. Algunos dicen que llegó con 37 tripulantes, otros historiadores afirman que llegó con 41 tripulantes. Todos ellos eran puritanos. ¿Qué significa puritanos? Que protestaban, que no estaban de acuerdo contra la imposición religiosa. De que si tú querías ser salvo, tenías que pagar. Si tú querías perdón de los pecados, tenías que hacer ciertas cosas. Entonces ellos vinieron hasta Estados Unidos y llegaron a Cape Cod. Se escribe C-A-P-E-C-O-D, Cape Cod. Llegaron a Cape Cod y ellos decidieron formar el mundo nuevo. Decidieron formar Estados Unidos de Norteamérica, un país libre, un país religioso, un país espiritual. Pasaron los años y el cristianismo era el pilar fundamental de Estados Unidos. En 1790, 1790, hasta 1845, sucedió un fenómeno en todos Estados Unidos. De 1790 hasta 1845. A toda esa época en la historia americana se llama el Gran Despertar, the Second Awakening. The Second Awakening. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en crisis. Habían pasado diferentes terremotos, la caída de las estrellas, y el mundo estaba empeorando cada vez más. Número uno. Número dos. En esa época surgió en todos los habitantes de Estados Unidos y en el mundo entero, por Europa Occidental, esa devoción para leer las Sagradas Escrituras, para comprender la voluntad de Dios para la vida de las personas. La palabra de Dios ya estaba disponible a las demás personas. Ya estaba traducida al inglés, estaba traducida al francés, al alemán, al español, a las diferentes lenguas. Entonces, en ese periodo del segundo despertar, el Second Awakening, es que varias personas y varias denominaciones religiosas empezaron a tener un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. De ahí es que se originan los campestres, los camp meetings, donde las personas por un mes o por semana se iban con sus familias enteras para estudiar las Sagradas Escrituras. Y es en ese momento cuando jóvenes de 15 años, 20 años, 22 años,
13 años, empiezan a leer con profunda convicción las Sagradas Escrituras y empiezan a encontrar temas relevantes para la vida cristiana. Por ejemplo, hemos visto que el señor José Bates, al estudiar la Biblia se encontró con el tema del día sábado. El tema del día sábado es uno de los versículos más repetidos en todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los profetas lo mencionan, Jesús lo menciona, el estado de los muertos, la comprensión de qué pasaba con los muertos, porque existía la creencia, parece entonces, de que un muerto, ni bien moría, se iba para Dios. Ni bien moría, ya estaba con Dios. Ahora disfruta de la paz y del gozo de Dios. Entonces, todas estas personas, en el segundo gran despertar, se preguntaban, pero si una persona fue mala, ¿cómo fue que se fue inmediatamente para el cielo? ¿Qué pasó? Si la palabra de Dios habla constantemente que todo ser humano recibirá la paga de acuerdo a sus obras y a lo que haya hecho. Fue en ese momento donde se juntaron todos estos jóvenes con inquietudes, con preguntas, y se juntaron para profundizar en el estudio de la palabra. E iban descubriendo cosas nuevas, iban descubriendo temas relevantes, iban descubriendo verdades que nunca antes se les habían presentado. Muchos de ellos desafiaron y preguntaron a sus pastores para que les expliquen esto nuevo que estaba pasando. Por ejemplo, Elena G. ella era metodista y fue a preguntar a su pastor, ¿qué pasa sobre este tema? No comprendo este tema, necesito que se me dé una explicación. Varios de ellos eran bautistas e iban y preguntaban cuál es el origen de estas cosas. Por ejemplo, uno de los temas más relevantes era sobre el uso del alcohol y del cigarrillo. En la antigüedad se creía de que una persona enferma de neumonía o de algún problema respiratorio, eso se curaba con cigarrillo. ¿Por qué? Porque eso te calentaba tus pulmones, hacía que tus pulmones entren en una buena sintonía y eso iba aliviándote de los problemas respiratorios. Pero cuando ellos se encontraron en la lectura de las Sagradas Escrituras de que abusar del cuerpo es malo y de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debes cuidarlo, entonces surgieron las preguntas. ¿Qué pasa sobre este tema? Otro tema que fue fundamental fue el tema del juicio que ayer explicó nuestro pastor Edward. Sobre el tema del día del juicio. Una vez salvo, salvo para siempre. Esa era la creencia de la mayoría de las personas. Hoy acepté a Cristo Jesús, entonces ahora soy salvo para siempre. Entonces no importa si no me sigo portando mal, porque ya tengo salvación. La salvación está conmigo. Los temas que nadie quería predicar, los temas que muchas personas hacían la vista ciega, esos temas empezó a predicar este grupo de jóvenes que llegó a formar más adelante la iglesia del séptimo día. En esa época ya no se hablaba mucho sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Y recordemos de que cuando empezó este país, en el siglo XVI, todas las personas creían en la venida de Cristo Jesús. Y prueba de ello es el himno de la República. El himno de la República, que traducido al español nosotros lo tenemos como el himno de la batalla. Gloria, gloria, aleluya, gloria. Sí, ese himno fue compuesto por los que llegaron a este país
anunciando la venida de Cristo Jesús, la segunda venida de Él. Y saben, ese himno todavía es cantado por la historia americana cada vez que un presidente asume el control de Estados Unidos. Cuando Obama se hizo cargo, se entonó ese himno. Cuando George Bush subió al poder, o cuando tuvo alguna actividad importante, se entona este himno, que es parte de la historia de Estados Unidos. Entonces, estos jóvenes empezaron a predicar la segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. ¿Saben por qué? Porque después de haber leído la Biblia completa, se dieron cuenta de que la mayoría de las promesas de la Biblia no son para esta tierra, sino son para la vida futura. La mayoría de las promesas de la Biblia son para la vida eterna. Evidentemente las Escrituras afirman que Dios estará contigo, suplirá tus necesidades, Él estará contigo en el valle de la sombra y de la muerte. No permitirá que un justo mendigue y su descendencia pase hambre. Pero la mayoría de las promesas están para el cielo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de los cielos. He aquí, les voy a la puerta y llamo. Voy pues a preparar un lugar para todos vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. En toda la Biblia, el tema de la parucía está presente. Parucía significa la venida del Rey. Desde el libro de Génesis se anuncia la venida de Cristo Jesús. Génesis, capítulo 3, que iba a venir Dios para restaurar este mundo. Esos temas que nadie quiere predicar, los predicamos nosotros. En la actualidad, la mayoría de los programas televisivos cristianos solamente te hablan de paz, de amor, de gozo, de alegría. No solamente los cristianos tienen esos principios, también el budismo predica eso. Y lo predica mediante el yoga. Si tú practicas yoga, entonces tu aura entra a un momento de paz. Los hinduistas predican algo similar. Todas las religiones predican la paz, predican el amor. Pero nosotros, como cristianos y como creyentes en el Dios verdadero, predicamos la palabra de Dios y la palabra de Dios completa. No solamente una parte o la parte que me conviene, la predicamos completa. Aquellos temas que nadie quiere oír, lo predicamos nosotros. Es fácil formar una iglesia y decirle a las personas: haz lo que tú quieras, solamente ven al servicio religioso por 2 horas, 3 horas, una vez a la semana. Y después eres libre de hacer lo que tú quieras. Es fácil predicar la teología de la prosperidad. Decir que, oh sí, Dios puede todo, lo que tienes que hacer es cuidar de tus diezmos y cuidar de tus ofrendas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la actualidad, es la única denominación que se aferra completamente a las Sagradas Escrituras, porque el método que utilizamos nosotros para estudiar las Sagradas Escrituras es el método teológico, gramático, histórico, literal. Método teológico, gramático, histórico, literario. Contrario a la mayoría de las denominaciones que utilizan el método histórico crítico o de la alta crítica. Como dije, método histórico crítico o alta crítica. ¿Cuál es el método? Con esto voy finalizando. ¿Cuál es el método de la alta crítica? El método es que para interpretar las Sagradas Escrituras necesito utilizar otros textos también. Necesito utilizar filosofía griega, filosofía romana. Necesito, para interpretar la Biblia, no la puedo tomar
al 100% como algo verídico, porque hay muchas cosas que no cuadran científicamente. Para demostrar efectivamente esto, tengo que utilizar otras herramientas. Cuando la palabra de Dios es clara en afirmar que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no necesito de ningún otro libro o de ningún otro pensamiento. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, se interpreta sola. No necesito nada más. Finalizo con unos testimonios. El primer testimonio que quiero darles es el de John Kellogg, ya lo que escucharon, creador de las azucaritas de Kellogg, de los cornflakes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue pionera en Estados Unidos en predicar el vegetarianismo, en predicar que tu cuerpo debe ser cuidado, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fuimos los primeros en anunciar al mundo entero sobre los beneficios del sol, los beneficios del agua. En el pasado decían que no, tomar agua no era bueno, es mejor tomar café o alguna otra bebida. El agua no, es contaminante, hace daño. Y por siglos venimos predicando esto en las Sagradas Escrituras, el estilo de vida saludable. El doctor Kellogg llegó a ser médico de cabecera del presidente de Estados Unidos y de su esposa, desde los años 1881 hasta 1901. La Iglesia del Séptimo Día revolucionó el mundo anunciando la segunda venida de Cristo. Y varias personas, como sucede hasta el día de hoy, decidieron aferrarse completamente a lo que está escrito en la palabra y no a lo que dice un líder religioso cuando que antes pudiese mezclar la Biblia con algún otro texto. Esto me recuerda a la historia de Edith Williams. Cuando estudié la Biblia con Edith Williams, estudiamos la Biblia con Mrs. Williams por 2 meses. Y el tema que estudiamos durante esos 2 meses fue el tema del día sábado. Edith Williams, cuando estudié la Biblia con ella tenía 85 años. Yo creo 85 años. Después de haber estudiado, porque cada vez que estudiamos la Biblia quería estudiar personalmente con ella otros temas, pero me decía, no, esos temas yo ya los sé. Sé el tema de la salvación, de la creación, de la resurrección, de la venida de Cristo. Los metodistas también creen en la venida de Cristo. Pero el tema del día sábado, ¿qué pasa con este tema? Para ir resumiendo esta historia, después de 2 meses, ella tomó una decisión, porque estudiamos la palabra de Dios, el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Saben qué me dijo? Y le dije, ese día, yo sigo a la palabra de Dios, creo que la palabra de Dios es divina. Y ahí ella me contó un dato histórico. Mi abuelo fue pastor metodista. Mi padre fue pastor metodista. Mi hermano es pastor metodista con 75 años. Mi esposo murió hace 5 años en la fe metodista. Pero ahora, en el estudio profundo de las Sagradas Escrituras, yo me encuentro con este tema del día sábado y veo que el tema es frecuente y está en toda la palabra. No tengo otra que aceptar lo que está escrito en la palabra. Así que Mrs. Williams recibió un día el llamado telefónico invitándome para el día de su bautismo de Miss Williams. Finalizando, nosotros, Iglesia Adventista, predicamos los temas que ya nadie predica. Los temas están en la Biblia y los temas que nadie quiere predicar.